¿Ven aquí la pizarra? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Excelente, excelente. Pues miren, ayer hablábamos este desbarajuste que ven aquí, ¿verdad? Híjole, ¿quién rayó este pizarrón tan así, ¿verdad? Ah, pues fui yo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Precisamente ayer hablábamos de esta formulita sencillita, rapidez, es igual a la distancia sobre el tiempo, ¿sí? Y como, no sé si se dieron cuenta que ayer que veíamos esta fórmula, yo dije distancia, ¿sí o no dije distancia? Sí, ¿Y distancia es vector, sí o no? Es magnitud, ¿no? Es magnitud, por lo tanto, por eso esta fórmula es muy importante que nos demos cuenta que es magnitud. Y si es magnitud, es rapidez. Entonces, como esto va a aplicar, esta fórmula va a aplicar para la rapidez y también entender que si aplica para la rapidez, decíamos que la podemos aplicar esta fórmula cuando la velocidad es, ¿qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Constante. Eso. Y si la velocidad es constante, la aceleración va a ser igual a 0. eso. Entonces, miren, eso que estamos ahorita diciendo, sumamente importante, va relacionado. Si la rapidez es constante, la aceleración siempre va a ser 0. Y ayer lo demostrábamos con lo que ustedes hicieron. Entonces, anótenlo, empiecen a hacer su formulario, ¿sí? Me gustaría que eso lo vamos yo necesito que vayan creando de manera artística, de manera así suave, algún formulario para ustedes, con todo lo que veamos en este parcial, tienen que estar incluidas las fórmulas, y bien bonito todo el formulario. Yo sé que pueden sacar un copy-paste de una imagen ahí de internet, pero me gustaría que lo hagan a mano, porque esa actividad la vamos a subir a Classroom más adelante, ya casi antes con las evidencias de las actividades que hagamos del parcial, y que usen su creatividad para llevar a cabo ese formulario. Entonces, desde ya, comiencen a pensar cómo lo van a hacer. Entonces, esto es muy importante. Rapidez es constante, o velocidad es constante. En este caso podemos llamarlo también velocidad, pero lo más correcto cuando se trata de magnitud es rapidez constante. Siempre va a ser la aceleración igual a 0. Ahora, yo aquí voy a entrar a un punto muy relevante, porque ahorita estamos diciendo que la aceleración es 0. ¿Qué va a suceder cuando el movimiento rectilíneo tengamos una aceleración, ahora sí que constante? ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Pues aquí se los voy a compartir. Va a haber algunos slides que de esto que van a ver, probablemente no voy a profundizar mucho. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando yo les diga derivada, no van a saber qué es la derivada, y no se trata de meterme en velocidad instantánea o aceleración instantánea. Ustedes van a ver la derivada hasta quinto semestre. Entonces, por esa razón, no lo voy a estar profundizando tanto, pero no significa que no lo puedan ustedes ver, y que aunque no se comprenda del todo, trataré de ser muy, muy puntual en que lo más importante que deben ustedes considerar, remarcar yo. Esto es lo que ocupo que ustedes se lleven, ¿no? Entonces, no se me asusten si llegan a ver algo que no entiendan, pero vamos a empezar. ¿Sí ven ahí la presentación? sí, profe. Bueno, ahí estoy yo, es una foto que me tomaron, nada más que se les olvidó tomarme el del cuerpo para arriba. No se crean. Entonces, por ejemplo,
vamos a tratar de definir, ¿sí?, cuándo nos referimos a una aceleración constante. Y aquí me gustaría que sean muy, muy observadores, pero por otro lado también que sean muy analíticos. Traten de hallarle a cada dibujito que yo vaya presentando lo que está sucediendo, sobre todo con las flechitas. Por ejemplo, esta A representa la aceleración y la flechita, el vector, es el vector color como naranja o no sé cómo lo vean ustedes. Y por otro lado, V es el vector velocidad, el cual es con la flechita verde, ¿sí? Apenas se ve como la cabecita de la flecha, ¿no? Ahora, estamos hablando de que están planteando en esta gráfica un movimiento rectilíneo ya que está sobre el eje X, ¿lo ven? ¿Sí? Y por otro lado, vemos que aquí, si tuviéramos un cronómetro, como lo que ustedes hicieron con su cronómetro, alguien se está moviendo, algún objeto o alguna persona, pero empezamos a analizar todo en el tiempo igual a qué, muchachos, igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿eh? ¿Qué sucede cuando pasa un incremento del tiempo? Es decir, va a haber un tiempo 1 en esta fotografía. Imagínense que alguien está caminando o está corriendo y nos tomaron una fotografía aquí. Puedo ver que la flechita color naranja o de la aceleración, el vector aceleración, está del mismo tamaño, ¿sí o no? Sí, profe, se mantiene igual. Se mantiene igual. Acá también en la fotografía de abajo, en la fotografía de abajo, cada vez que va transcurriendo un tiempo, en cada fotografía podemos ver con una flechita así igual. ¿Qué ven con la flechita o con el vector de la velocidad? ¿Qué ven con el vector de la velocidad? Incrementa. Y si se dan cuenta, si pudiésemos así como imaginarnos que yo muevo la flechita del inicio y la pusiera aquí abajo, cabría 2 veces en esta flecha, la primer flechita. Y luego esta flechita, si voy viendo que va teniendo el incremento. Ahora esta flechita cabría 3 veces aquí, esta flechita cabría 4 veces acá, y esta flechita cabría 5 veces acá. O sea, va incrementando la velocidad de igual forma cada segundo. Entonces significa que eso lo provoca una aceleración constante. Si la aceleración es constante, la velocidad incrementa en cantidades iguales. Por eso aquí lo dice, la velocidad cambia en cantidades iguales en intervalos de tiempo y de forma igual. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, pero hay algo muy importante. La posición, lo que es X, ¿sí?, lo que es X, lo que va a suceder es esto. X, su posición va a incrementar en diferentes intervalos. Si se dan cuenta, vamos a imaginar que aquí es la posición 1, X1, y vemos que, pues bueno, llegó la persona a caminar hasta aquí con una aceleración constante y una velocidad inicial. Después, en esta posición vemos que se ve un poquito más distancia que en la primera. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad. En otra posición vemos que, y en otro intervalo de tiempo, ahora veo una distancia más separada entre una posición y otra, y sucesivamente va pasando conforme va incrementando el tiempo. ¿Cómo la ven? Esto significa que es aceleración, ¿qué dijimos? Constante. Que la aceleración constante provoca que la velocidad vaya incrementando cada intervalo de tiempo, ¿no? Si transcurre un segundo, transcurren 2 segundos, 3, 4 segundos, la velocidad va cambiando de forma en una cantidad igual, ¿vale? Esto es muy importante. Y esta presentación se las voy a subir a Classroom, ¿sale? Pero ahí para que tomen nota ustedes de lo que está sucediendo al manifestarse una aceleración constante. Ahora,
esta formulita es sumamente importante. ¿Sí? La aceleración, y vayan anotándola, por favor. Esto, aunque ya lo van a tener en la presentación, sí necesito que anoten en el formulario lo que significa que ahora la aceleración es constante, y la aceleración constante, ¿sí? Como tiene un subíndice X, ¿qué representa este subíndice X? Que se está moviendo en el eje X, la persona o el objeto o el móvil. Entonces, por eso es que se le hace referencia a esto. Entonces dice, la aceleración por el tiempo es igual a la velocidad final. Por lo regular, estas fórmulas lo ponen con una X así, y la velocidad inicial ponen V0 con otra X. Yo lo que hago nada más, sinceramente, quito esta X de aquí y lo dejo como V. Y dejo nada más V0. Ya no pongo tantos subíndices para no hacerme bolas. Si ustedes lo quieren dejar como esto, está bien. Si quieren quitar las X, también está bien. No hay problema. Como se les haga más sencillo a ustedes. Entonces significa que cuando hay una aceleración constante, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que el tiempo siempre va a ser en el eje X? La velocidad, la aceleración o la posición van a ir en el eje Y. Cuando analicemos alguna de las variables con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, el tiempo ahorita aquí es la X, me refiero, está en el eje X y la aceleración en el eje Y, y nos damos cuenta que cuando la aceleración es constante, pues en todo momento va a ser igual. O sea, no cambia el valor de la aceleración, ¿sí? Y por lo tanto, al hacer nosotros una pequeña multiplicación, como si fuera un rectángulo, donde un rectángulo, ¿cómo se mide el área de un rectángulo, muchachos? Base por altura. Base por altura. Pues, ¿qué creen? La altura es AX, y la base, ¿quién es? El tiempo. Tiempo. Y aquí está, miren, base por altura es igual a la diferencia de velocidades. Todo lo que esté aquí dentro, sombreado en verde, es ese cambio de velocidad del tiempo cero al tiempo t. Entonces, es muy importante nada más por lo menos quedarnos con esta fórmula, pero entender que esto es lo que está sucediendo cuando hay una aceleración constante. Aquí hay otras fórmulas. ¿Qué va a suceder con la velocidad? La velocidad, cuando la aceleración es constante, va a ir la velocidad aumentando como una pendiente, ¿sí? Acelera. Si va hacia los valores positivos, pues va a ir de esta forma. Si va hacia los valores negativos de velocidad, pues va a ir en el sentido contrario. Pero si se dan cuenta, esta fórmula es la misma que ahorita notamos en el slide anterior. Pero despejada, ¿no? Pero despejando a Bx. Si ustedes lo despejan a Bx, a ella, este elemento pasa sumando. Entonces es la misma. Pero también hay otra formulita que, si se dan cuenta, esta fórmula es lo mismo que velocidad media. ¿Por qué? Porque velocidad media es el cambio de la posición final menos la posición inicial entre el tiempo final sobre el tiempo inicial. Pero como el tiempo inicial siempre va a ser un valor de 0, por eso no se toma en cuenta y siempre se toma como t, nada más. Entonces, como estaba dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, esta t la puedes despejar y quedaría abajo de estas dos x dividiendo. Pero anótenla también, esta fórmula, muy importante, porque nos vamos a dar cuenta cómo esta gráfica, velocidad versus tiempo, nos da siempre aceleración positiva constante, siempre y cuando estemos hablando de velocidades positivas, ¿vale? Pero esto es muy importante. Entonces, anoten las fórmulas. ¿Ya las anotaron? Sí. Órale. Va, ahí voy poco a poquito. No me estoy metiendo mucho en profundidad en analizar la derivada ni nada de eso. Por eso les digo, eso lo dejo para después. Y aquí me gustaría que anotaran estas tres fórmulas.
Estas tres fórmulas son fundamentales para la aceleración constante. Me gustaría que pusieran para la primera fórmula que estoy señalando, que dice X, esta X es la posición final, es igual a la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, otra fórmula más y pueden ponerle posición final. Esto es la fórmula de posición final. ¿Sí? Entonces, yo sé que ya van identificando cada variable y cuando tenga una X o X0 es porque se trata de algo inicial. Cuando no tenga la O es porque se trata de la variable final. Por eso es posición final esta X igual a la posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, está esta otra fórmula. Fíjense, ¿esta velocidad qué será? ¿Final o inicial? Final. Final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Esta fórmula es muy útil. Casi no la pela uno al principio, porque casi utilizas más esta fórmula o las anteriores que les acabo de dar, pero hay problemas que son un poquito más, por decirlo así, más pues de procedimiento, y ella te rescata de muchas cosas. ¿Por qué? ¿Qué observan que no tiene esta fórmula con respecto a ella? ¿Qué variable no ven así? Aquí, que te diferencia el tiempo. Entonces, en un problema, cuando no te den el tiempo, probablemente ella te pueda funcionar, te pueda ayudar. Porque de repente dicen, hey, profe, no tengo el tiempo. Digo, pues busca bien tus fórmulas, ve cuál te puede ayudar, siempre y cuando te den los demás datos, ¿no? Ahora, otra cosa importante es, se dan cuenta que aquí, en esta última fórmula, es muy parecida a ella y también a ella, pero es porque ellas dos combinadas te sale esta fórmula, Entonces, en otras palabras, ¿qué te estoy diciendo? Que x menos x0 es igual a la posición final menos la posición inicial es igual a la división de la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2, toda esa división multiplicada por el tiempo. Observando estas fórmulas que acabamos de ver y las anteriores, nos damos cuenta que ya tenemos un formulario completo para movimiento rectilíneo con aceleración constante. Significa que cada vez que haya un problema donde la aceleración sea constante, inmediatamente sacamos nuestro formulario y estas fórmulas más las anteriores serán las que nos ayudarán a resolver cualquier problema. Ahora, por último, quiero tomar esta fórmula que ven aquí. Ahorita lo que voy a hacer es la voy a copiar y con esto termino. Me la voy a llevar ahora sí que aquí a la pizarra. Y nada más que esperarme porque no tengo activado aquí la... Ok, ahora sí. Permítanme un momento. ¿Me dicen si ven la pizarra? Sí. Ok. Entonces, esto que hicimos ayer lo vamos a complementar. Nada más que esto es lo que ayer analizábamos es la velocidad constante y la aceleración cuando es cero. Pero ahora fíjense lo que va a pasar aquí. Si yo, por ejemplo, quiero analizar a esta fórmula, a la primera fórmula, y esta primera fórmula, fíjense lo que voy a comenzar a plantear. Si yo, por ejemplo, comenzara a establecer que está sucediendo esto,
que mi posición inicial, como nosotros que empezamos a correr, es 0 metros. Y que, fíjense, que el problema me diga que llevo una, pues una velocidad, que comienzo a correr con una velocidad donde veo que bueno, puede ser cualquier valor, de hecho, pero nada más déjenme ponerlo aquí de forma que sea correcto para no confundir. Vamos a imaginar que tengo no sé, a ver, alguien que me dé los datos de lo que teníamos acá arriba. Teníamos una velocidad inicial y una velocidad final de 3.93 metros sobre segundos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Sí. Teníamos una posición de 1.5 y 7.4. Y bueno, la cosa es que si nosotros nos damos cuenta que nuestra velocidad inicial la tenemos, nuestro tiempo lo tenemos y tenemos esta posición, y aquí les voy a decir algo muy importante para que vean la relación tan fuerte que hay. Nosotros tendríamos estos datos. Bueno, todo. Tenemos la posición final, tenemos la posición inicial, en lo que ahorita acabamos de ver ahí arriba. Tenemos la velocidad inicial, el tiempo. Y si la velocidad es constante, fíjate lo que va a suceder con esta fórmula. Si la velocidad fuera constante, como lo teníamos planteado hace rato, bueno, el día de ayer, en nuestro experimento que hicimos, yo les pregunto, ¿cuánto vale la aceleración si la velocidad es constante? 0. La aceleración sería 0. Entonces, todo este término, ¿qué va a pasar con él? Se va a cancelar. Se Porque va a ser cancela. cero. Y miren qué me va a quedar. Me va a quedar solamente esto. Y si se dan cuenta, si yo, por ejemplo, quiero despejar a la velocidad, imaginando que quiera conocer la velocidad, lo que me va a quedar aquí va a ser velocidad inicial en X, ¿sí? Que está multiplicando al tiempo, es igual a la X que yo tengo, o si quieren yo lo puedo colocar de esta manera para que no se me revuelvan. Si yo quiero despejar a ella, esta X0, ¿cómo pasaría del otro lado? Negativa. Ando. Entonces quedaría negativa, ¿verdad? Quedaría X menos X0. Y entonces es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y si yo despejo a la velocidad inicial, pues me va a quedar simplemente, y lo voy a escribir de este lado, me quedaría de esta forma. X menos X0 sobre ¿quién? El tiempo. Todo sobre el tiempo es igual a la velocidad ¿qué? Inicial. Y si yo veo un paralelismo de esta fórmula o de esto que me quedó con respecto a decir distancia sobre tiempo, sobre tiempo es igual a la rapidez, ¿se parecen o no se parecen? Sí, profe. ¿Verdad que sí? Entonces, las fórmulas me hacen ver que cuando la aceleración es constante, se puede ver reflejado el cumplimiento de ellos. Al igual para ella, miren, si estamos diciendo que tengo la velocidad final y la velocidad inicial, que es constante, pues por lo tanto va a ser la misma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Las dos serían igual, ¿no? ¿O no?
si fuera constante la velocidad en un intervalo de tiempo determinado como lo que hicimos aquí, aquí yo tengo que mi velocidad inicial es la misma que la velocidad final, ¿sí o no? Sí. Si estoy hablando que la condición es que sea constante, pues la velocidad final y la velocidad inicial son iguales, ¿será cierto? Pues sí, porque si la aceleración que está aquí la estoy viendo en la fórmula, si esta aceleración es 0 y todo esto se está multiplicando, todo esto se elimina, ¿no? Sí, profe. ¿Y qué me queda nada más? Las velocidades. Y si yo aplico raíz cuadrada a ambos lados, pues me va a quedar, por último, que la velocidad final es igual a la velocidad que inicial. ¿Vale? Entonces, sí vemos cómo se produce esa situación cuando la aceleración es 0, se reduce estas fórmulas y se cumple. Por lo tanto, ¿qué les estoy diciendo? Que todas estas fórmulas, todo esto que acabamos de establecer, y voy a borrar todo esto, al fin y al cabo está grabado, todo ello me hace ver cómo es tan importante el entender que estas fórmulas pues son más utilizadas cuando la aceleración no es 0, sino que la aceleración es, ¿qué? 0. No, la aceleración es, ¿qué? Constante. Constante. Todas estas fórmulas se aplican para ello. Y por lo tanto, aquí no estoy diciendo que la aceleración sea 0, sino que yo lo que les traté de que ustedes vieran, que cuando la aceleración, si acaso fuera 0, ¿cómo es que se modifican estas fórmulas? Porque se eliminarían varios términos. Entonces, pero la intención es comprender que todas estas fórmulas me van a ayudar cuando en algún problema esta aceleración no sea 0, sino que sea constante. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Vale, pues. Pues no les dejo tarea, solamente les pido que revisen el tema respecto a la aceleración constante y el lunes vamos a comenzar a practicar con problemas sencillos y después les vamos a ir subiendo de grado. Pero primero quiero que se relacionen con las fórmulas. Sí, pero les pido nada más que tengan su formulario a la mano, que todas las formulitas que vimos las tengan en una sola tarjetita, bien hechas, para su uso. Chicos, pues tengan un excelente fin, cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, profe. Bye, profe. Bonito Gracias, fin de igualmente. semana. Gracias. Igual, cuídense. Se cuida. Gracias, profe. A ustedes. Bye, bye. Bye, profe. Ay, que estén bien. Adiós. Adiós, adiós.